Bueno, continuamos amigos en Compromiso Cardinal. Último bloque aquí desde el despacho del diputado Alejandro Sánchez. Bueno Alejandro, uno de los temas que quería consultarte es cómo ves el funcionamiento de esta coalición de gobierno. Quizás también, bueno, afectada por el tema de la emergencia sanitaria, ¿no? Bueno, Que eso cambió las reglas del juego, pero ¿cuál es tu opinión? bueno, a ver, yo creo que la coalición está intentando funcionar, ¿no? Tratando de resolver sus conflictos internos, sus diferentes posicionamientos ideológicos o incluso sus diferentes posicionamientos, ya no en términos ideológicos, sino en términos de intereses, en términos de cómo se paran en el escenario público, ¿no? Hasta ahora yo he visto un funcionamiento de la coalición de mucha unidad, de mucho acuerdo entre ellos. Si bien, lo que yo te decía recién, igual de todas maneras con algunos actores hemos logrado tener un nivel de diálogo que ha permitido generar algunas modificaciones, ¿no? Porque las modificaciones que yo te hacía referencia recién de la LUC fueron porque, en definitiva, en el caso de ANCAP, el Partido Colorado jugó un papel Ujú. destacado en contra de la desmonopolización. En otras áreas, Cabildo Abierto manifestó estar en desacuerdo con algunas iniciativas del presidente y eso ha permitido que en ese diálogo se puedan reconfigurar situaciones en donde el Frente Amplio pudo participar proponiendo redacciones, acordando y permitiendo de alguna manera que se modificaran cosas de la ley. Pero yo lo veo que tiene un funcionamiento por el momento natural. Claro, estamos en una situación de 7 partidos en el Parlamento, ¿no? Y yo creo que una de las grandes explicaciones de por qué el gobierno o el presidente entendía que en la LUC tenía que ser tan grande y violar la Constitución metiendo tantas cosas adentro de la LUC, me parece que es una señal de cierta inestabilidad que puede tener la coalición en el futuro, naturalmente, porque los gobiernos de coalición en Uruguay, la historia ha demostrado que han sido muy pocos los que han llegado hasta el final de su mandato con coaliciones unidas, sino que naturalmente después empiezan a tener dificultades porque van a competir luego, y entonces yo creo que por eso había un apuro del gobierno a tratar de meter todo ahora, En ¿no? su momento se comparaba la coalición con la conformación del Frente Amplio, que también Sí, tiene sí. Sí, muchos sí. partidos distintos. Claro, el problema de la diferencia es que el Frente Amplio es un partido de coalición, ¿no? Ujú, Y esta es una coalición de partidos, que es ujú. Ahí distinto. está. Entonces, eso generaba. Ahora, naturalmente, el Frente Amplio tiene diferentes sectores y genera mucho debate y mucha discusión. Y llegar a acuerdos en el Frente Amplio también siempre a veces se tornan complejos y trabajosos. Pero bueno, yo en ese sentido veo que la coalición hoy está funcionando bien. Y siento que hay un nivel de diálogo político este, muy franco, Ujú. ¿no? A veces no llegamos a acuerdos, a veces sí, pero hay un nivel de diálogo político franco y eso le hace muy bien al Parlamento. este, el dato, de alguna manera, de que se hayan modificado tantos artículos de la LUC habla del trabajo Ujú. parlamentario, ¿no? Porque el gobierno envió ese proyecto, lo firmaron los ministros, pero fueron modificados en el Parlamento. Ahí habla también de cierta flexibilidad y de cierto diálogo que está allí. Este, y hasta el momento la coalición se ha comportado como una coalición de gobierno, ¿no? Donde ha priorizado lo que le envía el Poder Ejecutivo y ha llevado adelante las iniciativas del Poder Ejecutivo, aunque han habido iniciativas del Frente Amplio que, bueno, no han sido consideradas justamente por esta realidad. Pero bueno, eso es parte de las reglas de juego. Nosotros presentamos 8 proyectos de ley que están durmiendo el sueño de los justos en las comisiones porque no se están tratando. Pero bueno, la coalición resolvió que la prioridad en el tratamiento parlamentario, ellos tienen mayoría para hacerlo, son los proyectos que envía el Poder Ejecutivo y no los que propone la oposición, en este caso el Frente Amplio. Veremos cómo se va a ir solucionando ese asunto, Ujú. pero creo que en términos generales ha sido viene siendo un trabajo interesante, serio y con un buen nivel de diálogo político. Ahí Eso está. es bueno. ¿Cómo se planta el Frente Amplio de cara al futuro y tomando en cuenta eso que tú estás mencionando de cómo está funcionando la coalición? Bueno, no, el Frente Amplio se tiene que parar justamente desde el lugar que yo te comentaba recién, es decir, ser una oposición seria y Mm. responsable, ¿no? Tener responsabilidad política. Uno podría decir, si yo me opongo a la ley de urgente consideración, si la creo, esto también lo hicieron algunos partidos cuando el Frente Amplio era gobierno. Ujú. Si yo me opongo al gobierno, porque no es de mi partido, si yo me opongo a la herramienta que propone el gobierno como la ley de urgente consideración, porque la creo inconstitucional, inoportuna, etcétera, etcétera, entonces no voto nada. Me opongo a todo y nada más, ¿no? El Frente Amplio tomó otra actitud. Tomó la actitud de criticar las cosas que nosotros creemos que están mal, pero también de hacer propuestas.
Y esas propuestas permitieron, de alguna manera, hacer que algunas cosas que estaban en la LUC, que iban a ser muy negativas para el desarrollo del país, cambiaran. Y esa tiene que ser nuestra actitud. Y lo mismo sucede con otras áreas. El Uruguay está teniendo problemas de seguridad, lo sigue, lo estamos viendo todo el tiempo. Ahora, nosotros no podemos usar los problemas de seguridad para obtener rédito político. Lo que tenemos que hacer en este caso es colaborar con las autoridades para tratar de ayudar a que haya una respuesta eficiente de parte del Estado y no tratar de ver en ese momento, en momentos de dolor, en momentos de dificultad, de utilizar esas situaciones para obtener un rédito político. Bueno, eso es tener una oposición responsable. Hay una frase de Wilson que yo la utilizo en términos personales y que creo que es parte de lo que, por lo menos yo pretendo que el Frente Amplio actúe, ¿no? Y Wilson Ferreira decía que a veces en política la gente quiere ser importante y se desespera por ser importante. Pero lo que necesita un país es gente que quiera ser útil, ¿no? Más que ser importante. Y yo creo que ese es un gran mensaje de un hombre que es una referencia en el Uruguay, que no es de mi partido, pero al cual respeto muchísimo, por lo que propuso, por lo que hizo, y porque además particularmente creo que en política hay que manejarse con esos códigos. No importa salir todos los días en los medios y ser multimedia. Lo que importante es ser útil para el país. Y esa me parece que tiene que ser la actitud de cualquier legislador del Frente Amplio y de cualquiera que quiera contribuir legítimamente, sanamente y honestamente a que el país, a que el Uruguay sea mejor, porque de eso se trata. Lo que intentamos es dejarle un Uruguay mejor a nuestros hijos del que nos dejaron nuestros padres. Y esa tiene que ser nuestra tarea. Se viene la elección departamental y municipal, Sí. que va a ser a fines de septiembre, se corrió. Bueno, ¿cómo la ves la elección? En su momento, bueno, tu nombre se manejó como candidato a la Intendencia de Montevideo, luego el MPP resolvió apoyar a Villar. A Villar, en Montevideo. Bueno, varias cosas. Primero, había que registrar que habíamos perdido el gobierno, naturalmente. Tú me comentabas hoy de la autocrítica. Bueno, esto es parte de la autocrítica. ¿Por qué? Porque la 609 dijo, bueno, si perdimos el gobierno y la 609 hoy tiene 24 legisladores, 5 senadores, o sea, es una fuerza política muy fuerte en el Parlamento y tiene, bueno, de los 42 legisladores que tiene, diputados que tiene el Frente Amplio, 24 son de la 609. Si además tenemos a Yamandú Orsi, que es candidato a la Intendencia de Canelones, y a Aníbal Pereira, que es candidato a la Intendencia de Rocha, y a Cecilia Botino, candidata a la Intendencia de Paysandú. Bueno, el MPP no puede tener un afán de querer tener en todas las intendencias que hoy el Frente Amplio gobierna candidatos propios, ¿no? Porque no se construye así. Entonces nosotros definimos que no podíamos tener un candidato propio en Montevideo, que teníamos que buscar la forma de construir una candidatura que representara algo más amplio que la 609, y ahí encontramos a un médico que tiene una historia frente amplista muy fuerte y que además ha estado al frente de un hospital, que es un hospital que atiende básicamente a los pobres de Montevideo y del interior, y que ha mejorado sustantivamente con su gestión la calidad de ese hospital, ¿no? Y eso lo reconoce todo el mundo. Ha tenido un premio como el mejor hospital de toda América Latina, como es Álvaro Villar, que es un médico comprometido, una persona muy sensible, y que ha puesto dos elementos: que la sensibilidad no es contradictoria con la capacidad de gestión. Es decir, hay que ser muy buen gestor, pero no perder la sensibilidad de para qué se gestiona. Alejandro, ¿por qué no se apoyó a Carolina Cose, que se había apoyado como precandidata a la presidencia? Bueno, nosotros en este debate, nosotros no creemos que la gente tiene que ser candidata para todo. Nosotros apoyamos a Carolina en una interna porque creíamos que en esta etapa el Frente podía presentar a una mujer como presidenta, o incluso también la apoyamos posteriormente después como que pudiera acompañar la fórmula. Porque le veíamos ese perfil a Carolina, ejecutivo, y que podía llevar adelante los destinos del Uruguay. Pero cuando uno piensa en candidaturas, la Intendencia de Montevideo es un mundo distinto al del Gobierno Nacional. Y además Carolina Cose compitió para estar en el Senado, con su propia lista, en un acuerdo con Oscar Andrade, y hoy es una senadora dentro de la lista 1001. Y en ese sentido a nosotros nos parece que la gente no puede ser candidato para todas las cosas. Ahí está. ¿No? Porque si no, tenemos un problema de que si yo salgo a pedirle el voto a la gente que nos acompañe porque creo que hay una persona que es buena para desarrollarse en una empresa pública, y después a las 2 semanas digo, pero esta persona también es buena para estar en las cuestiones de salud, y esta persona también es buena para la intendencia, la gente va a decir, bueno, no te creo. Claro. ¿No? Entonces, nosotros creímos en ese caso
que en el caso de Montevideo había que apostar a otra cosa, ¿no? A otro compañero, que no va en desmedro ni de la calidad ni de la capacidad de Carolina Cose, pero nosotros pensamos de que para la Intendencia estaba mucho mejor preparado Álvaro Villar. ¿Por qué? Porque la Intendencia de Montevideo además tiene un componente muy importante en resolver problemas que son bastante difíciles. A mí Álvaro Villar me dijo un día, los montevideanos quieren parecerse a una capital, a Bruselas, a una capital europea. Deberían aspirar a ser como Mercedes y no tanto mirarse afuera. Una ciudad que incluya a sus veteranos y a sus niños, que conozca, que podamos conocerlo. Montevideo es una ciudad que, si bien en el contexto mundial es pequeña, pero para nosotros es muy grande, la gente ni se conoce, entonces se despreocupa de las cuestiones más cotidianas y más comunes y termina siendo una ciudad de extraños, ¿no? Y entonces precisamos una administración que piense en estas cosas, ¿no? Y de alguna manera a mí me sorprendió ese mensaje de Álvaro Villar, por decir, bueno, ¿por qué tenemos que aspirar a ser Bruselas? ¿Por qué no podemos aspirar a ser una capital interior donde nos conocemos, donde conocemos al carnicero, al panadero y nos preocupamos de lo que pasa con el otro y generamos también un cuidado de nuestra ciudad, en el sentido de que yo soy responsable de que la ciudad esté limpia y que por otro lado tenga una administración que sea muy eficiente y que trabaje y que demuestre con el ejemplo de que hay que cuidar la ciudad, cuidar a las personas, y cuidar a la ciudad es mantenerla más limpia, hacerla más sana, hacerla más disfrutable. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que Villar dio en la tecla del intendente que precisa Montevideo hoy. Hoy precisa un intendente que vuelva a poner estas cosas tan importantes arriba de la mesa. Pepe decía hace muy poquito, Villar es un médico, ¿tá? Y nunca va a confundir los números con las personas. Y para eso también precisamos un intendente que no confunda los números con las personas. Ahí está. Alejandro, se habla que en Uruguay siempre se está en campaña electoral. ¿Qué nombres Más o ves menos. para la próxima elección presidencial? Falta muchísimo. Con esa lógica, ¿no? Sí. De que siempre se está en campaña y pensando quién será el próximo. Sí, es parte de la vida en la política. Yo sí tengo que arriesgar dos nombres, ¿no? Voy a arriesgar dos nombres, uno de mi partido y otro que no. Bueno, yo creo que Yamandu Orsi puede ser un excelente candidato a presidente probablemente en el 24, falta mucho que pase. Y del otro lado veo un Álvaro Delgado. Del otro lado veo un Álvaro Delgado que puede ser otro de los candidatos que esté en competencia. En el Veremos 24. en 4 años y pico, a ver si le embocaste. Espero, como dicen por ahí, que no lo sé que yo. Claro, ahí está. Pero no, pero me parece que son dos figuras que además tienen una característica, que es la característica de no confrontar tanto. De no ser tan confrontativos, de tratar de integrar las visiones del otro. Y eso me parece que es una característica que el Uruguay hoy está reclamando. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo más para agregar en el final? No, muchas gracias a ustedes por la invitación a esta iniciativa y bueno, y saludarlos por lo que están haciendo, que es muy bueno. Agradecerles que hayan venido hasta el despacho y decirles que además yo voy a tratar de que este despacho usarlo solo lo necesario, porque creo que también en esta etapa hay que generar que el Parlamento y los parlamentarios estén mucho más en la calle. Y bueno, y ustedes nos ayudan también a llegar a muchos uruguayos en todo el país. Y bueno, y ese es un mensaje que también queremos dar. Los parlamentarios tienen que estar mucho más en contacto con la gente, con los problemas, con las soluciones que la misma gente va viendo de que se pueden generar y no tan encerrados en estos edificios, porque si no tendemos a mirar una realidad distinta. La que se ve por la ventana ahí es muy diferente a la que puede estar viendo un televidente de ustedes en cualquier parte del interior del país. Por su ventana está viendo una realidad diferente a la que yo estoy viendo. Y precisamos integrar esas dos miradas. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Amigos, nos acompañó el diputado Alejandro Sánchez en Compromiso Cardinal. Nos despedimos, nos reencontramos en la próxima con más opiniones, más testimonios en Compromiso Cardinal a través de Cardinal TV, el canal del país. Muchas gracias.